Doctora, buenas tardes, le damos la bienvenida aquí en este evento. Los compañeros de Ultradian, las compañeras hoy han estado muy pendientes de su llegada y con entusiasmo han asistido a esta reunión porque saben que usted es una persona que nos va a dar claridad sobre los temas de la salud, sobre la situación actual de salud en Colombia y que tienen que ver con todo este contexto pues, de haberle logrado pues, que se detuviera esa reforma a la salud que era nefasta para los intereses pues, de todos los colombianos y que usted ha sido la gran líder de este proceso, también acompañado pues, de las grandes movilizaciones nacionales. Y además de eso, pues hay una preocupación pues también por la vacunación, porque el gobierno no ha terminado la vacunación de los de 60 y ya está anunciando que van con los de 40. Entonces le doy la palabra a la doctora Carolina y la saludo pues a nombre de Ultradian y a nombre de todas las compañeras y los compañeros que estamos aquí presentes en esta reunión. Bueno, muchas gracias, Tulio, por la invitación. Un saludo de nuevo a Ultradian. Me excuso, pero yo no sé por qué razón tenía problemas para el ingreso, pero bueno, aquí estamos. La idea es hablar un poco sobre qué pasó, por qué se hundió, porque digamos qué fue lo que se hundió. Es muy importante entender eso, ese proyecto de ley 010 de salud y qué sigue. Entonces, porque evidentemente cuando se hunde el proyecto de ley 010, pues queda igual a ley 100. Entonces, evidentemente, el movimiento rápidamente tiene que dar un salto hacia una propuesta alternativa y hacia, digamos, cuál es la alternativa de sistema de salud que le vamos a presentar a Colombia. Tema en el cual estamos muy avanzados. Yo creo que si hay algo avanzado en el país de muchos, en términos temáticos alternativos, es este tema. Es uno de los temas más avanzados en términos de propuesta concreta. Entonces voy a hablar sobre el trabajo que ha hecho la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760. La Comisión de Seguimiento es un órgano creado por la Corte Constitucional en el 2009 mediante un auto. Es un órgano de la sociedad civil, es creado por la Corte Constitucional, pero es de la sociedad civil, y la función de la Comisión de Seguimiento, de la cual hago parte con diversas organizaciones de la sociedad civil, es hacer seguimiento a la sentencia T760 y ser un perito técnico que controvierta las discusiones del gobierno nacional, los entes del Estado, la superintendencia, la Contraloría, la Defensoría, frente a este fallo de la Corte Constitucional en cumplimiento del derecho fundamental a la salud. Este órgano, digamos, la Comisión de Seguimiento, y lo contextualizo porque les quiero, pues es importante también que entiendan el lugar desde el que les estoy hablando hoy, ha venido adelantando, que fue coautora también de la ley estatutaria que declaró la salud como derecho fundamental. Este órgano lleva 3 años trabajando en un proyecto de ley alternativo de salud, cuyo articulado lo tenemos en un 90%, con un nuevo sistema de salud en Colombia, que garantice el derecho fundamental con la formalización laboral y con todos los detalles. Y la próxima semana pues haremos el lanzamiento de un decálogo que resume el contenido de este proyecto de ley, que deberá ser presentado cuando haya un Congreso de la República serio. Pues en este momento no hay unas mayorías serias en el país, digamos, en términos del Congreso, pero aparte de eso, no hay Congreso. Es que uno no puede decir que hay Congreso cuando el Congreso está sesionando por Zoom, cuando están aprobando leyes de alto impacto sobre la vida de la gente por Zoom. Nosotros hemos solicitado inclusive que el Congreso sea vacunado, que sea vacunado en primera línea, que ya debería estar siendo vacunado el Congreso, digamos, porque es un sistema de contrapeso al gobierno nacional, y es muy grave que frente a una situación de autoritarismo, de concentración del poder del Ejecutivo, el control político lo está ejerciendo la calle, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos y los indígenas, y no el Congreso, que finalmente
la levedad de las redes sociales, digamos, diluye mucho ese accionar. Se hizo un debate importante frente al ministro de Defensa, Molano, con la presencialidad de los congresistas de la oposición, pero muchos congresistas no estaban ni siquiera ahí, estaban conectados y uno no sabe si la gente conecta o no. Entonces, es importante también entender cómo esa realidad y voy a hablar del hundimiento de la reforma, pero empiezo por decirles que tenemos la propuesta. Entonces, entre 8 días ya sale ese decálogo que vamos a poner a consideración del país, 10 puntos estructurales que contiene esta reforma. Posteriormente saldrá un paper con mayor detalle del desarrollo de la misma y esperamos pues someter la discusión del articulado a la más amplia discusión social y política a través de una cumbre social y política. Podría ser un mecanismo importante que ya lo hemos utilizado con la renta básica, para que se reciban las discusiones, aportes, comentarios y también obviamente pues la construcción colectiva sobre la base de ese borrador que estamos preparando ya para el país. Nosotros venimos trabajando eso hace muchos años, pero pues yo creo que llegó el momento ya de poder poner a consideración esto, primero de la sociedad civil y la ciudadanía y después del Congreso de la República, porque esto no puede llegar al Congreso de la República sin un respaldo social y ciudadano y unos mínimos consensos sobre lo que debería ser un nuevo sistema de salud en Colombia. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Pues es que en Colombia la situación que tuvimos es que pues con la ley 100 de 1993 se privatizaron los recursos públicos de la salud, se crearon unas empresas llamadas EPS, creadas con la cédula, sin aporte de capitales, para hacer uso de los recursos y aporte de los colombianos y administrarlos en materia de salud. Pues el resultado de haber entregado y haber delegado la administración de los recursos públicos de la salud. Yo creo que esto es muy importante entenderlo, porque aquí no estamos hablando de que la junta directiva de las EPS sean accionistas, capitalistas o empresarios, no. Son administradores de recursos públicos de la salud, ni siquiera son aseguradores, porque un asegurador mínimamente tiene que tener un reaseguro, un aporte de capitales, y aquí no hay aporte de capitales. La plata con la que trabajan estas organizaciones es de los colombianos, que llega por dos vías: por los aportes de las cotizaciones de los trabajadores, que estamos en el régimen contributivo, y por la vía del Sistema General de Participaciones, vía Presupuesto General de la Nación, de los impuestos de los colombianos. Es un primer concepto que el país tiene que entender. Cuando usted está yendo a la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuando usted está yendo a que lo atiendan a un EPS, lo están atendiendo en una instalación de los colombianos. Y ahí fue donde empezó la perversión, porque resulta que eso es así y está establecido en el orden legal y constitucional de Colombia. Sin embargo, han habido triquiñuelas en este país de la mano de la Superintendencia de Salud para que estos recursos se consideren recursos, digamos, que puedan manejar con otros fines, como ocurrió con Salucop. Una de 72 EPS investigada, que se le descubrió un desfalco, saqueo, desviación, robo, como lo quieran denominar, de 1.5 billones de pesos solo en una de 72 EPS investigadas, donde con esa plata tomaron whisky, hicieron fiesta, viajaron, construyeron lo que ustedes quisieron, emporios, pasearon, mientras que en Colombia se están poniendo hoy 220.000 tutelas por negación de servicios en Colombia. Y desde esa época también, siendo la salud el derecho más tutelado. Y evidentemente, cuando la Contraloría General de la República hizo la intervención de la EPS, no permitieron por triquiñuelas que les intervinieran las 100 clínicas compradas con recursos de los colombianos. Estas 100 clínicas de Salucop son de los colombianos. Ahí todavía está ese litigio. Durante mucho tiempo alegó Salucop
y sus abogados, es que cuando los recursos salían de los fondos del Estado y entraban a sus arcas, ya eran recursos privados. Por tanto, ellos no eran sujetos de investigación. Sin embargo, ellos fueron derrotados en esa tesis. Aún, cuando usted los escucha, dicen lo mismo. Es muy importante entender esto porque esto era lo que querían legalizar en el 010. Era esto, pero un poco peor. Entonces, digamos que ese es el caso que conocemos, pero también conocemos el caso de Comeva, que vendió varias de sus clínicas construidas con recursos de los colombianos a una transnacional de los Estados Unidos, y estos recursos los cogió y los metió a su banco. Lo que tendría que estar haciendo la Superintendencia de Salud es apertura de investigación y la Contraloría General a ver qué pasó con la plata de la venta de esas clínicas de los colombianos. No hay investigaciones, señores. No las hay. Se ha sabido en este país que las EPS y este grupo de negociantes, porque aquí no hablamos de empresarios, sino de negociantes, si vamos a ser más precisos en términos de la economía política, yo creo que nosotros nos equivocamos a decir la salud no es una mercancía. No, es que ni siquiera, digamos, en el sistema de salud podemos hablar de una economía política de mercado, porque aquí no hay capitales, como en el sistema de salud de los Estados Unidos, que es una gente que se dedicó a vender seguros. No, aquí estamos hablando de una economía política rentista y extractivista. Estos extractores de renta que estaban en el negocio, se sabe en este país, que con los recursos de los colombianos compran congresistas. Eso está documentado. Congresista que sabemos, porque son más los que no sabemos, pero los que ya sabemos en el Consejo de Estado, Holger Díaz, destituido pues, por el Consejo de Estado porque se le demostró que Gustavo Palacino, presidente de Salucop, enviaba coima y con esta coima mandaba la redacción de los proyectos de ley que tenían que votar en el Congreso de la República. Asimismo manejaban ministros, superintendentes, el poder que adquirió esta gente para cooptar el Estado, inclusive que las regulaciones del Estado fueran favorables a ellos, ha sido enorme. Y eso era un poco lo que querían afianzar en el proyecto de ley 010. Entonces, primer elemento, como perdieron la pelea que se dio en Colombia por parte de la sociedad civil, en la ley estatutaria 1051 de 2015, que declara la salud como un derecho fundamental en Colombia, iniciativa de la sociedad civil, que no es de poca monta, porque es que tener la constitución política a favor no es de poca monta. No es lo mismo que se haga un negocio a la salud en Colombia con el orden legal y constitucional a favor, a que tenga que prevaricar e ir en contra de la ley y el orden constitucional para esos negocios. La Corte, en esa ley estatutaria, ratificó la destinación específica de los recursos públicos de la salud en todos los eslabones de la cadena. Evidentemente, los ministros que han pasado en este país de salud, pues han hecho todo para, vía resoluciones y decretos, hacer una contrarreforma a las disposiciones legales y constitucionales y permitir manejos fraudulentos de estas EPS, caso documentado, doctor Alejandro Gaviria. Publicación que hice de un documento para la cooperación alemana, ustedes lo pueden buscar, captura del Estado, el caso de Salucop. Carolina Corcho está publicado debidamente como desde el Ministerio de Salud se generaron decretos y resoluciones para facilitar el desvío de recursos públicos de Café Salud, de Salucop y en general de las EPS, para, evidentemente, eludir las disposiciones de la Corte y la ley estatutaria que en franca lid y democráticamente ganamos en el Congreso de la República. Pues la contrarreformaron a punta de resoluciones y decretos, pero no contentos con eso,
aprovecharon la pandemia pues para ir al Congreso de la República, que sesiona por Zoom, y por Zoom presentaron un proyecto de ley con un conjunto de triquiñuelas para que el Congreso validara la privatización de los recursos públicos y que agentes nacionales y transnacionales puedan hacerse a esa plata de los colombianos. Plata que los colombianos aportamos en los impuestos y en las cotizaciones para pagar trabajadores de la salud, para pagar tratamientos, tratamientos de niñas, niños, para el cuidado de la vida, para los hospitales, para medicamentos, no para los negocios de las élites políticas de este país, incluido el doctor Germán Vargas Lleras, que era quien estaba interesado en esto. Ese era uno de los puntos que incluyeron allí, y era el afán. Y lo hicieron mediante diversos mecanismos que ellos pensaron, pues, que nosotros no sabemos leer, que nosotros no entendemos, y que entonces ellos nos van a engañar. Disfrazar la UPC es el monto per cápita que gira el Estado por cada afiliado a la EPS. Ese es un concepto de la seguridad social que es pública. En Colombia se gira por cada afiliado aproximadamente 800.000 pesos al año por afiliado. Luego, si una EPS tiene 3 millones de afiliados, se gira 2.4 billones de pesos. Ese recurso, ellos querían volverle una prima de seguros. Eso estaba en el proyecto de ley, prima, para que aludiera al seguro comercial y pudieran ellos pues alegar que eso era de ellos, que esa plata es de ellos. El segundo es que crean unos conglomerados empresariales, porque pues ellos siempre han tenido la aspiración que la legislación en Colombia los reconozca como empresarios. Lo que pasa es que hacer empresa, pues con la plata de los colombianos, y para una cosa distinta, pues es como muy fácil pues, construir capital con los aportes de los colombianos y negando servicios, cooptando ministros, superintendentes y congresistas para negar servicios de salud, para poderse hacer esas platas. Y ese era el segundo punto del 010. ¿Cómo construimos una serie de mecanismos de negación de servicios de salud para que podamos hacer uso de esta plata y para que la gente pues no se ponga a pedir tantos servicios? Y había un conjunto de artículos que introdujeron en ese sentido. El tercero es que a ellos les estorba lo público, pero les estorba lo público, digamos, en términos de que desdeñan de lo público, pero viven de lo público. Porque si no se les interesara lo público, ¿por qué les interesa el gobierno, el ministerio? Eso son entidades públicas. Entonces, en este sentido, había otro conjunto de articulados que llevaban a la liquidación de los hospitales públicos y la entrega de los mismos en alianzas público-privadas, pues para terminar de redondear el negocio. Patrimonio de los colombianos, los hospitales son patrimonio de los colombianos, acabando de tajo la carrera administrativa para poder más fácil liquidarlos. Y una aclaración que quiero hacer, el Instituto Nacional de Cancerología, porque es que ellos calumniaron, respeto profundamente a la directora del instituto, pero es que un proyecto de ley y una política pública no se analiza por lo que diga la directora del Instituto Nacional de Salud en una conferencia, las buenas intenciones que pueda tener ella, el ministro o quienes consideren de que esto sea un mejor centro, sino por lo que se redactó allí. Y obviamente, pues lo que se redactó allí era que el Congreso de la República daba facultades extraordinarias al presidente de la República para transformar el Instituto Nacional de Cancerología, no sabemos en qué. Eso es básicamente un cheque en blanco al Congreso para que el presidente haga con eso no sabemos qué. Algunos presumieron que era entregárselo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya dado que el interés del señor de entrar al negocio de la prestación de servicios oncológicos. Presunción razonable, porque el proyecto de ley permitía eso, abría esa puerta para que el presidente de la República de un plumazo hiciera lo que le diera la gana con eso,
seguramente habrán muy buenas intenciones, pero así no se analiza una política pública. Era lo que estaba escrito en el articulado. Cuando usted va a analizar un proyecto de ley, no es lo que diga el senador frente a la prensa. ¿Qué fue lo que escribió en la Gaceta? Estamos hablando es de la Gaceta, no es lo que el senador dice que tengo muy buenas intenciones. Señor, exprese su intención en el artículo, eso no es lo que dice el artículo. Ese era otro elemento. Y el otro elemento, pues ya más absolutamente descabellado, era el Congreso de la República abrogarse facultades que no le corresponden de intervenir la autonomía universitaria, intervenir los currículos médicos, entregando inclusive facultades de formación de médicos a las EPS. Hágame el favor. Esto es más o menos como si el Congreso otorgara facultades a la Fiscalía General de la Nación para formar penalistas. La Fiscalía, que es el centro de la impunidad de este país, formando pues los penalistas desde un órgano altamente politizado, pero no solamente eso, es que la autonomía universitaria tiene que ver con la autonomía, valga la redundancia, intelectual y moral de la universidad como sociedad civil frente a cualquier régimen político. Poner una carrera como la medicina, que es noble, que está al servicio de la vida, para que sea formada por organismos comerciales, como las EPS, no es abrupto, pues. Además es inconstitucional, porque no puede ir al Congreso de la República a discutir currículos allá, que es lo que últimamente ya les dio fue por discutir currículos. Bueno, hermano, pero entonces usted está en el Congreso no le corresponde eso. Los currículos los discuten son las universidades, la academia, la ciencia, y eso está en la Constitución política. No puede el Congreso de la República legislar en contra de la Constitución política. Aquí pretendían legislar en contra de la Constitución política en varios de estos puntos que yo señalo, contrarios a la ley estatutaria, pero a nombre de la misma, porque el título de la 010 era reglamentación de la ley estatutaria. Falso, mentiras, ahí no estaban reglamentando ninguna ley estatutaria. Ese fue el título que le pusieron para burlar la Constitución, para burlar al país. Nosotros, Comisión de Seguimiento, radicamos 4 documentos, porque esto era, ellos presentaron ponencias y las iban modificando. La modificación de la ponencia era como si esta gente tuviera más o menos 30 micos guardados, una colección de micos que ellos metían y sacaban en cada texto para que nosotros nos enredáramos y ellos poder decir es que están discutiendo otra cosa que ya cambió. Ese era en lo que nos querían meter. Sí, pero ellos metían y sacaban esos 30 artículos, pero la estructura, los mojones que les estoy diciendo, los mantenían bajo distintas formas de redacción. Cada que radicaban un documento, les radicamos otro. Ellos radicaron 4. Nosotros radicamos 4, analizando artículo por artículo. Porque nosotros somos gente seria, para que no vengan a decir algunos políticos, politiqueros allá, que es que nosotros estábamos una gente poco rigurosa, que tiene intereses políticos, y resulta pues que ellos no tienen intereses políticos. Ahora resulta que el Congreso de la República no es un órgano político. Ahora bien, si un líder social, sindical quiere lanzarse al Congreso, pues tiene todo el derecho, es que los únicos que pueden no son ellos. ¿Por qué son los únicos que pueden acceder a las instancias de representación del Estado? Acá los únicos 2 colombianos que no pueden ser candidatos a la presidencia de la República son el doctor Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, porque la Constitución no les permite más reelección. De resto, aquí se puede lanzar el que sea, y Tulio y puede lanzar mañana la presidencia y tiene el derecho. ¿Qué es esa ridiculez de estos tipos? En el Congreso de la República diciendo que los intereses políticos de no sé quiénes, bueno, y si tienen intereses políticos, ¿qué? ¿Usted también los tiene? ¿O qué? ¿Es que usted quién es? Entonces, pero todo esto se hizo el seguimiento de 4 documentos que se les radicó. Por eso nosotros conocimos cada artículo y pudimos controvertir cada falacia y confusión que ellos querían generar ante la opinión pública. Porque estábamos ahí, al pie de cada letra que ellos sacaban y metían.
En ese sentido, nosotros ya habíamos sido derrotados. Nosotros radicamos 4 documentos pidiendo el archivo de proyecto de ley. Teníamos una mayoría importante en el sector salud. Sin embargo, ese proyecto ya tenía un acuerdo de mayorías. La oposición presentó una ponencia negativa y en esa ponencia negativa fue hundida a pupitrazo mayoritario 3 días antes que el gobierno radicara la reforma tributaria. Cuando se hunde esa ponencia negativa de la oposición, entendimos que ya había cuajado el acuerdo entre Cambio Radical y la bancada del gobierno para la reforma tributaria y la de salud, y que ya estábamos derrotados, porque básicamente Cambio Radical, con su jefe Vargas Lleras, decidió retirarle el apoyo al gobierno o hacerse el que no apoyaba la reforma tributaria ante, digamos, el estallido social y la respuesta ciudadana, pero sigamos para adelante pues con la de salud. Y ya tenían las mayorías para pupitrear porque esa reforma la salud iba con mensaje de urgencia. Debo decirles que nosotros ya habíamos declarado nuestra derrota, ya habíamos citado a la gente a decirle que ya esto estaba perdido, que nos correspondía era adelantar ya la elaboración de las demandas por inconstitucionalidad ante la Corte por vicios de trámite y las demandas por contenido contra la ley estatutaria, hasta que no contábamos con que apareciera el pueblo colombiano en las calles. La verdad, nosotros no contábamos con eso. Y apareció el pueblo colombiano en las calles, el león dormido, el constituyente primario, y ese proyecto no dio 2 brincos. Con los mismos argumentos nuestros la hundieron en una mayoría estrepitosa, es decir, rápidamente se volteó la planadora. De un lado la planadora volteó para el otro y el proyecto fundido prácticamente, casi que no, quedó Cambio Radical solo apoyando eso y los demás partidos lo hundieron, pero efectivamente ese proyecto lo hunde son los jóvenes, los indígenas, los trabajadores, el pueblo colombiano. Eso no había ninguna posibilidad en el Congreso. Nosotros ya habíamos sido derrotados en todo el intento que tuvimos de estar allá con ellos. Y bueno, esa fue la realidad, eso fue un triunfo muy importante por lo que se pretendía allí. Inclusive cuando se hacen las marchas el día domingo en su columna, Germán Vargas Lleras en su columna El Tiempo sale casi que como capataz, como si esto fuera una republiqueta de bolsillo de ellos, a decirle al Congreso, voten rápido, esa reforma la salió sino el ministro, que es cuota de nosotros, tiene que renunciar. Voten rápido. Salió a decir, ustedes pueden leer la columna de él, a los 8 días volvió a dedicar otra columna sobre la reforma a la salud, hablando falacias, que nosotros respondimos en un documento inmediato. La columna salió a las 4, a las 7, ya el doctor Vargas Lleras tenía nuestra respuesta punto por punto, para que no nos calumniaran y no engañaran a la gente. No han podido controvertir. Pues, ¿qué la van a controvertir? Si eso es lo que decía la Gaceta. Es que la Gaceta es la Gaceta. Ellos pueden decir misa, pueden decir a lo que sea, pero aparte de eso, no la pueden controvertir porque vos tampoco puedes controvertir la realidad de la gente. Si a alguien le dicen es que van estas mayorías, esta élite política, este régimen, va a ser el paseo millonario, solo cree la gente, porque es que la gente ya ha vivido el paseo millonario. El joven de la primera línea, su mamá, su tío, ha ido a un servicio de urgencia, no lo han atendido, su familia ha muerto por eso. Entonces nos va a decir pues esta tecnocracia que nosotros no sabemos de lo que vivimos. Pero además esa tecnocracia neoliberal enquistada en el Ministerio de Salud y Hacienda no resiste un debate académico serio. Nosotros venga, hagamos un debate, no resisten un debate académico. Ahora, si no resisten un debate académico sobre las cifras y las tablas que los tipos sacan, ahora van a resistir al pueblo colombiano. No lo resisten. La gente sabe que este sistema no funciona. Y finalmente, pues efectivamente, a pesar de que ellos intentaron repeler con mentiras, falacias, el Ministerio de Salud sacó un banner que mitos y realidades, el cual también fue respondido punto a punto, para que una vez, y tuvieron que quedarse callados, porque es que ellos no son serios.
Ese negocio no resiste un debate moral en este país, ni intelectual. Eso es muy mediocre. Entonces, en ese sentido, esa es la realidad que tenemos hoy. Nosotros estamos muy agradecidos como médicos, como sector salud, con los jóvenes y con la gente en las calles, porque no hubiera sido posible sin ellos. ¿Qué sigue? Lo que les comenté al principio. Nosotros ya venimos trabajando la propuesta con mucha seriedad y pues la idea es lanzarla y poder compartirla también con ustedes y debatirla y discutirla. Yo voy cerrando aquí, excúsame, yo soy una mujer indignada con esto, muy indignada, porque esto nos ha costado muchas vidas, muchas. Seguimos con unas mortalidades altísimas en esta pandemia, eso es indefendible, el manejo que han hecho de esta pandemia. Pueden voltear los indicadores como les dé la gana, no les da, esto es indefendible, lo que ha pasado en este país. Entonces, bueno, yo dejo por ahí de pronto para abrir el diálogo. Bueno, compañeras y compañeros, ¿quién quiere hacer preguntas a la doctora Carolina? Le doy la palabra a la compañera Angie. Gracias, Tulio. Doctora, buenas tardes. Una consulta referente a lo que la alcaldesa ayer dijo, que a partir de los primeros días de junio iba a reabrir todos los sectores. Y pues claramente viendo la situación, como usted lo menciona, pues que no estamos bien en el sistema de salud, por lo menos en Bogotá. Y pues aparte de eso, todas las manifestaciones que se han presentado, eso va a propagar más el virus. En cuanto a los sectores, no tengo claridad si es reabrirlo todo o es reabrirlo de acuerdo a cómo se maneje pues el tema de las camas UCI y todo esto. No sé si de pronto a ustedes los tuvieron en cuenta para esta decisión, o sea, en cuanto al sector salud. Te lo digo de la siguiente manera. Bogotá, la gobernanza en salud en Bogotá es del Ministerio de Salud. Bogotá gobierna en materia de salud con las lógicas del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. Eso no tiene discusión. Luego, la alcaldesa hizo ese anuncio porque el ministro hizo ese anuncio. Y eso no tiene nada que ver con el comportamiento epidemiológico del virus, porque hace rato que las decisiones de política pública en salud no tienen nada que ver con el comportamiento epidemiológico. Son decisiones políticas, de grupo de presión económica, pero nada tiene que ver. Que el 8 de junio estemos previendo que vaya a haber una disminución, no tiene nada que ver. Simplemente, si ustedes ven la entrevista del ministro de Salud, el ministro de Salud planteó, miren la prensa, le dio por inventarse, yo no sé, porque pues estos tipos son muy poco rigurosos, pero ellos ya dijeron que ya es que habían logrado la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se logra en Colombia cuando haya 35 millones de colombianos vacunados con 2 dosis. A eso no hemos llegado. Ellos dijeron que ya en junio ya podría haber una inmunidad de rebaño, pues porque ellos inventan conceptos, y después salió la alcaldesa a decir que también. Eso es. Bueno, está solicitando la palabra el compañero Oscar Hernando Vega Ortiz. Buenas tardes, compañeros. Doctora Carolina, desde el punto de vista médico, ¿cómo ve el tratamiento que le han dado las autoridades? Llamemos acá en Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, el ministro, a este tercer pico, y más que todo frente al llamado o al clamor de las organizaciones médicas que han dado, primero, cuando estaban en Barranquilla, en ese pico tan terrible que no teníamos capacidad. Después en Medellín, donde se ha mantenido, y ahora en Bogotá, de donde yo no me explico si esta señora abrió todo y teníamos una ocupación de UCI, porque ya no volvieron a hablar de eso, que estaba superando el 95, el 96%, que de hecho eso ya es que estamos volados porque ya no hay cama para tanta gente, ya se nos está muriendo las personas y vamos todos los días, que tenemos más o menos aproximadamente 500 muertos. Ya estamos llegando a los 85.000, y leí un artículo en el cual también mencionaba que sospechosos otros 17.000, o sea que ya superamos los 100.000. Ya superamos los 100.000 fallecidos con este virus.
y en ese tercer pico tan agresivo, donde pues hemos visto que las cepas son como más fuertes, más resistentes y más letales. Y la respuesta que hemos tenido, pues que se ve por parte de las autoridades, porque no le hacen caso, hasta donde vemos, no le hacen caso a las autoridades médicas, es abrir todo y todo tenerlo abierto. Entonces, pues no explicamos, digamos, yo veía antes las recomendaciones que hacían digamos, las federaciones de médicos y donde recomendaban que por favor cerraran. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Sí, pues tenemos claro que tenemos que tener el tapabocas, lavado de manos, pero ¿cuál sería la recomendación que plantearían en este momento las instituciones médicas frente a este tercer pico tan agresivo que nos está golpeando en el país? Mira, hemos radicado 7 documentos al Congreso, a la Alcaldía de Bogotá, al Ministerio de Salud. Lo que hay que hacer, no hemos recibido ni el recibido. Ellos no están tomando decisiones de acuerdo a consideraciones ni de médicos ni de epidemiólogos, no. Yo creo que eso es un manejo político de la pandemia, es la única explicación. Eso es de acuerdo a la presión social y al cálculo político. Por eso tenemos unos resultados epidemiológicos terribles. Ahora, el manejo de los porcentajes de UCI, eso da risa. ¿Cómo vas a salir vos a decir, tengo 95% de ocupación de UCI, pero 300 pacientes en espera? No tenés el 95%. Y si estás en el 95% y tenés 300 pacientes en espera, ¿cómo así? Tendrías que estar en el 100, tendrías que haber asignado eso. En Bogotá, en el primer pico, cifra oficial de la Secretaría de Salud, se murieron 215 pacientes esperando UCI, mientras que en la prensa y al país le decían que íbamos muy bien, que el sistema de salud en Colombia era maravilloso, que había soportado la pandemia, y eso se dijo desde Bogotá. En Bogotá no entiendo cuál es la necesidad de un alcalde, un gobernador echarse al hombro los problemas estructurales de este modelo, pero se dedicaron fue a defender el modelo con mentiras, porque es que evidentemente si las matemáticas no están mal, vos no puedes tener 100 camas desocupadas y 300 pacientes esperando. Yo no sé cuáles son las matemáticas. Eso hace mucho rato que en Bogotá se superó. Lo que sí dicen las cifras claramente es que la mortalidad aumentó, los contagios no aumentaron tanto, lo que está aumentando es la letalidad del virus, puede ser por las nuevas cepas, eso es una realidad, y por el colapso del sistema hospitalario, que a ellos no les gusta. Si tú le dices la palabra colapso, la alcaldesa y al ministro se enojan porque el sistema en Colombia es maravilloso, no colapsó, que colapse la vida, pero no el sistema, que muera la gente, pero no el sistema. Pero claro que colapsó. Nosotros demostramos eso con cifras. Yo ya ni volví a decir nada, porque yo ya parecía un disco rayado. Yo decía, ya nosotros ya pasamos a ser una gente estéril, que nadie escucha, nadie le importa. Como otra vez Carolina con lo mismo. Ya nosotros no volvimos a decir nada, porque ¿qué vamos a decir? Cuando tú no tienes un gobierno nacional y no tienes tampoco en Bogotá un gobierno local que se diferencie o se quiera diferenciar en ese tema del gobierno nacional. Tú estás empezando porque los mismos asesores epidemiólogos del gobierno nacional son los del gobierno de Bogotá. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar si tenés los mismos asesores? No hay forma. Entonces, ahí están, los resultados son terribles en general en la pandemia. Lo que sí hemos observado es que ya el contagio disminuye, pero se aumentó la letalidad. Pero entonces, cuando aumenta la letalidad, vamos a abrir el 8 de junio. Pues no tiene nada que ver con los indicadores epidemiológicos, pero es que ya hace mucho rato la política en Colombia es el autocuidado. Sálvese quien pueda fue la política de salud pública, que eso no es política de salud pública. Hace mucho rato que en Colombia ya se decidió sálvese quien pueda, porque ni el plan de vacunación funciona, porque pues eso es una farsa. ¿De dónde sacó el ministro de Salud? Dice que era técnico y tenía evidencia científica la vacunación de los amigos del presidente de la República, el fiscal general de la Nación y la Fiscalía. La Procuraduría y la Contraloría, que necesitaba pues vacunar a esta gente porque son de primera línea. ¿De primera línea de qué? Es que yo puedo entender hasta que vacunen al Congreso. Yo puedo entender hasta la vacunación de los alcaldes, pero esto puede que los amigos de bolsillo del presidente resultaron de repente por encima del magisterio.
por encima de que todavía hay estudiantes del área de la salud sin vacunar y que están en los hospitales, aparecieron pues en el plan de vacunación y que según él pues eso es que la ciencia, que eso fue una definición científica, no sabemos de dónde fue la definición científica pues que los amigos del presidente podían ser priorizados. Eso es clientelismo, de frente, en medio de una crisis social, en medio de este pico. Esto es una desvergüenza. Estos tipos no tienen vergüenza. ¿Cómo le van a decir eso a la ciudadanía? Doctora, yo quería preguntarle, alguna vez escuché un dato que usted nos dio en el sentido de, pues en una conferencia donde manifestaba que teníamos 10 veces más casos que en la India. Hablaba de 1.400 casos en Colombia y, bueno, una relación entre 1.400 y 140 casos. Yo no, digamos, se me perdió el dato si era por millón o por 100.000 habitantes. Pero lo que demostraba con ese estudio es que, pues que aquí la mortalidad ha sido mucho más alta que en la India. Y claro, pues como somos menos habitantes, pues se nota menos, pero que proporcionalmente, si hacemos la relación, pues estamos en unas condiciones peores que ellos. Entonces quería Sí. preguntarle sobre ese tema. La prensa colombiana mostró como la gran debacle la India. Las imágenes de la India le dieron la vuelta al mundo. Colombia tiene una mortalidad 10 veces superior a la India por COVID. 10 veces, porque usted tiene que medir eso en tasas por millón de habitantes. Nosotros hicimos el cálculo, yo lo publiqué en un artículo de la revista Sur, que lo pueden entrar a revisar. Se hizo el cálculo y porque es que la India tiene 1.200 millones de habitantes, Colombia tiene 50 millones. Entonces, cuando hicimos el cálculo por millón, Colombia es una mortandad muchísimo más grave que la India. Pero la preocupación de la prensa colombiana pues era la India. Ese, digamos, son como los asuntos que pasan en Colombia, esos asuntos, pues, que ocurren aquí cuando Colombia es un escándalo en los indicadores internacionales. Ahorita estamos preparando un paper con el libro blanco de la pandemia, mirando los rankings internacionales, mirando todos los indicadores, variables comparativas, y Colombia siempre aparece en todo lo peor. No se salva ni en nada, ni en vacunación, casos diarios, mortalidad, letal. Coja usted la variable por donde quiera, no sale bien rankeado. Número de pruebas tampoco. Yo no sé, pues, yo no sé cómo es que aquí tiene que haber, digamos, es decir, yo no sé cómo no se cae un gobierno con semejantes indicadores, pues que evidentemente aquí no se discuten. Eso se oculta porque pues entrevistan siempre a los mismos. Yo le he dicho a algunos periodistas, pues si va a entrevistar a los epidemiólogos, aclare que son asesores del gobierno, lo cual es legítimo. Usted puede ser asesor de un gobierno, pero tiene que decirlo, porque entonces los presentan como un experto independiente. Pues si yo asesoría a ese gobierno, pues yo voy a decir que está muy bien lo que está haciendo. Pues es que yo tengo que declarar ese conflicto de interés para generar una opinión pública. Pero como siempre entrevistan a los mismos que van asesores del gobierno y no los presentan como tal, entonces la gente dice, muy bien, vamos muy bien. Sí, eso es verdad. Angie, ¿quiere volver a hacer otra pregunta? Veo la mano levantada. Sí, sí, Tulio, una consulta. Pues Sigue, Angie. desconociendo las razones por las cuales se tengan en cuenta ahorita hacer la reapertura de muchos servicios o de muchos gremios y también pues respetando las necesidades de muchos que han pasado por necesidades de esa pandemia que no han podido abrir. Claramente con esta reapertura los principales perjudicados pues van a ser los del sector salud, no solo por la exposición que tienen al virus directamente, sino pues las altas jornadas de trabajo, o sea, el poco reconocimiento que se les tiene. Mi pregunta es, ¿ustedes como sector salud tienen, o sea, como alguna barrera contra estas reaperturas o ustedes como gremio, cómo les podríamos nosotros apoyar, no solo como funcionarios públicos, sino como ciudadanos, pues para no permitir una reapertura tan amplia después de una situación como la que estamos pasando del paro? Porque pues considero, no sé, de pronto lo que se debería venir ahorita sería un cierre, por lo menos unos 8 o 10 días después de la exposición que se está teniendo por estos días, o sea, no solo los ciudadanos, sino, no sé, los policías, mucha gente que se está contagiando
en los paros, en las marchas. Entonces, ¿cómo se podrían apoyar o cómo podríamos apoyarlos a ustedes como sector salud? Mire, lo que pasa es que la única salida que nos dejó este gobierno es el autocuidado. No hay otra. Se podrían hacer muchas cosas desde el punto de vista de salud pública, pero es que usted para hacer un cierre tiene que garantizar una renta básica, porque usted no puede mandar a 21 millones de colombianos que están comiendo 2 comidas al día a aguantar hambre. Y no puede mandar el 60% del país que está en la informalidad pues a cerrarse a aguantar hambre. Entonces, eso es lo que no quieren. Esta mañana nos han filtrado que ya el Ministerio de Hacienda, todo el establecimiento político y económico cerró filas y dijo, ni renta básica permanente, ni renta básica de emergencia, ni tributación para los más ricos. Nada. La respuesta es nada. Entonces, los tipos no quieren gastar un solo peso en la ciudadanía, de los recursos de la ciudadanía, porque eso no es de ellos. Entonces, evidentemente, ahí lo que te toca es acomodarte, lo que hacen algunos gobernadores y alcaldes, hacerse los bobos. No, hagamos coaching, resolvamos esto con un video, vamos a hacer la reapertura, necesitamos trabajar, abracémonos, sé positivo, mira, pues como no hay políticas públicas, pues tienen que hacer coaching, porque no quieren y nadie los quiere enfrentar. La ciudad y el poder político más grande después del gobierno nacional es Bogotá. Un alcalde de Bogotá, digamos, tiene un poder de diferenciación frente al gobierno nacional, eso lo han demostrado varios alcaldes, pero en términos de la pandemia, Bogotá empezó diferenciándose y luego se plegó lo que diga esta gente y no hay contraste de nada. Entonces, así muy difícil porque es la sociedad civil sola, o sea, somos nosotros solos señalando y mostrando todas estas consideraciones. Entonces, ¿qué nos queda? El autocuidado. El autocuidado en todas partes, en la marcha, en el Transmilenio y en todas partes. Porque luego nos llaman a nosotros para que salgamos a regañar a la gente para que no marche. Es que, mire que van a salir a contagiarse. Yo no, es que la gente ya salió a contagiarse hace rato. La gente ya salió, está trabajando hace rato, está en el Transmilenio. Ahora van a salir a marchar, pues ya la gente salió. De hecho, la marcha tiene menos riesgo desde el punto de vista epidemiológico que el Transmilenio o que un avión, porque el avión es un espacio cerrado y los espacios cerrados promueven, si vamos a hacer un análisis pues exhaustivo desde el punto de vista de la infectología y la epidemiología, tiene menos riesgo una marcha pues que un Transmilenio. Y eso lo han dicho varios infectólogos, no les ha gustado mucho, pero ¿qué más van a decir pues? ¿Cómo les vamos a decir ya que la gente que no salga a marchar si la gente ya está en las calles en el rebusque porque esta gente no quiere soltar un peso, no quiere soltar un peso y lo están ratificando nuevamente? Pues sobre eso de las marchas yo también quería preguntarle porque pues nosotros hemos salido últimamente a las marchas, pues a pie todo el tiempo, la ida, la vuelta, todo, y hasta ahora pues estamos bien. Entonces quería preguntarle sobre eso, porque yo entiendo que hay estudios, incluso en Estados Unidos, donde se está demostrando que todo esto al aire libre no tiene ningún riesgo. Incluso, Lo por que ejemplo, entiendo el sector... riesgo de las marchas, Tulio, el riesgo de las marchas no es tanto la marcha, es que usted no se va a contagiar porque usted vaya caminando por una calle. Usted se contagia es porque después de la marcha, entonces usted se sienta, empieza a compartir, usted coge una botella de agua, esa botella de agua la pasó al otro, luego se sentaron en el parque del hippie. Ese es el riesgo. El riesgo es toda la interacción que conlleva la marcha, no la marcha en sí misma, porque usted caminando en la calle con el distanciamiento, como le digo, tiene más riesgo otros escenarios, como montarse en un avión, por ejemplo. Entonces, esa, digamos, es la consideración. Entonces, la marcha revierte un riesgo porque sí precipita ese tipo de acciones. Pero ¿y entonces qué hacemos, pues? Si igual ya estamos en las calles en el rebusque. ¿Qué hacemos, pues? Sí, hay que evitar eso. Pues lo único, pues nosotros por lo menos en lo que hemos asistido, pues hemos evitado todo eso. Lo único que no podemos evitar es el saludo, porque es que es muy difícil porque le estiran a uno el puño y pues uno estira el puño, ¿sí? Pero es difícil. Pero claro, después de eso entonces echa uno alcohol, ¿sí? Pues y a pie todo el tiempo, hasta la marcha, volver a la casa, todo a pie. Porque claro, se sube uno en Transmilenio, pues perdió el año.
O, sí, pero en esas condiciones es probable mantener las medidas de seguridad hasta ahora, en lo que hemos visto, como usted bien lo señala. Y como lo hemos comprobado, ¿no? Pues porque es un riesgo, ¿no? Pero creo que eso ayuda para que también la gente se anime en la medida en que desde que uno pueda hacer todo a pie y desde que uno tenga esas medidas de seguridad, pueda asistir a la marcha sin problema. Pensaría. Así es, así es. Bueno, ¿qué compañera, compañero quiere hacer alguna pregunta? Jorge Mario, tiene la palabra. Doctora Corcho, es que en días pasados hablaron de que, no sé, no supe como la noticia que en otro país se estaba declarando una epidemia por un hongo. No sé si usted me puede decir exactamente cuál es. No No sé tengo si esa información precisa. incluso en la India, incluso no sé que hay una epidemia fuerte con un tipo de hongo que es muy resistente y que todos los seres humanos en alguna medida lo podemos tener, que se encuentran las cosas descompuestas en el aire, bueno, y que está originando en las personas, pues al ser se ha vuelto tan resistente, pues que causar la muerte, ¿no? Que se aloja incluso en el cerebro. No sé si sabía de pronto algo de eso. No, no tengo información precisa sobre esa nueva epidemia. Bueno, ¿quién más? A ver, compañeros, pierdan el miedo. Antonio Eber, ¿qué duda tiene? Por ahí me comentaba una duda qué día, pero no sé. Antonio Eber. ¿Quién más quiere preguntar sobre la situación actual? Aprovechemos que, pues, que la doctora hoy nos Doctora, sacó una tiempo, a pregunta. pesar de la apretada de la agenda. Hable, siga, Oscar. Una pregunta. Más o menos, con las proyecciones que hay, ¿cuándo se tiene Oscar. previsto, sí, Oscar Hernando, ¿Sí? ¿cuándo se tiene previsto que baje este tercer pico tan agresivo? ¿Cuándo se tiene previsto que lo superemos, ¿no? No que porque pues, si no nos vacunan, pues es la única forma de que a lo menos nos protejamos algo contra este virus, pero ¿cuándo se tiene estimado aproximadamente? Porque es que vemos todos los días, yo por lo menos reviso cuántas fueron los nuevos contagios, cuántos fueron los fallecidos, cuántas fueron las pruebas. Antier, a mí me preocupó bastante porque fueron casi 17.000 nuevos contagios y solo 40.000 pruebas, porque pues es otro manejo que le dan, que cuando quieren que salgan poquitas nuevos contagios, pues hacen poquiticas pruebas, han llegado hasta 30.000, 20.000. Ayer salieron casi 22.000, hicieron 89.000 pruebas. Digamos que este es un dato, para mí no sería un dato real porque las personas que tengan el virus y no se han hecho la prueba, pues ahí quedaron sin registrar. Ahí sí, complicado, pero bueno, la que tienen ellos, ¿cuándo podríamos más o menos, digamos, con lo que está estudiado, que empiece a bajar un poquito, digamos, este tercer pico que nos tiene tan golpeados y estas nuevas cepas que nos están, digamos, también golpeando tan fuerte y tanta letalidad que están generando? Muy buena pregunta. Efectivamente, ellos han jugado con el número de pruebas. Colombia hace rato debería estar haciendo más de 100.000 pruebas o por lo menos 150.000 pruebas diarias. Y bajarán el número de pruebas, pues porque como el 8 de junio va a haber la gran reapertura económica, pues digamos que eso tiene que tener alguna justificación epidemiológica. Pero cuando vamos a empezar, esto ya depende de la vacunación. Ya depende de la vacunación. La inmunidad de rebaño se logra con 35 millones de colombianos vacunados con sus 2 dosis. En este momento nosotros, para haber logrado eso este año, se necesitaba una tasa de vacunación de 230.000 aplicaciones diarias. Ahora no hemos llegado ni a las 200.000. Cuando hace por ahí 2 meses ya deberíamos estar en 230.000. Cada que vacunamos, pues evidentemente disminuye el contagio. El impacto es inmediato, es decir,
la vacunación y la inmunización es la mejor respuesta. El problema es que Colombia en eso tampoco sale bien librado. Entonces están jugando es con que si tenemos un poco más de gente vacunada, podemos entonces ya abrir y digamos, tolerar las mortalidades que lleguen. Ese, digamos, es un poco como la lectura que podrían estar haciendo. Pero en este momento estamos en manos de la vacuna, lo que logremos vacunar, que es muy complicado, por el plan de vacunación, por el oscurantismo del gobierno en las negociaciones. Ya se ganó una tutela del Instituto de Transparencia para que publiquen, para que el gobierno publique cuáles son los acuerdos que hicieron con las transnacionales farmacéuticas y tener algún nivel de certeza y proyección cierta de cómo se va a dar ese proceso de vacunación. Entonces, ya eso se tiene, eso debe estarlo publicando el Instituto de Transparencia, Camilo Enciso, próximamente, porque no ha habido poder humano que haya logrado en este país conocer esa información que nos permita entonces nosotros saber cómo hacer la proyección. Es decir, aquí hay dos variables, autocuidado y vacunación, porque ya dijeron que renta básica no. Tampoco van a asumir medidas restrictivas, porque si no dan renta básica no le van a decir a la gente que se encierre. Y básicamente lo que estamos asumiendo es una mortandad. Por eso tenemos una de las mortalidades más altas del mundo, 10 veces más alta que la India. El manejo ha sido desastroso. El manejo ha sido desastroso porque el costo en vidas ha sido muy alto y no tenía por qué haber sido así, pues porque evidentemente nos correspondió con un gobierno negado frente a este tema y la mayor responsabilidad del gobierno nacional, porque el sistema de salud en Colombia estaba bajo el control de las EPS y las EPS corresponden al orden nacional. Si algún valiente alcalde y gobernador tuviera la valentía de decir eso, señores, que nosotros no el alcalde mayor de Bogotá no controla la salud en Bogotá prestacional, porque el 80% lo controla las EPS. ¿Por qué no le dicen eso al país? Así como le tendrían que decir al país, no controlamos la policía. Yo ponía un trino ayer, señores alcaldes y gobernadores, decir la verdad sobre lo que sucede en sus territorios es un acto revolucionario. El solo hecho del reconocimiento de un alcalde de que perdió el control de la policía, eso ya moviliza a la comunidad internacional y al país. El solo hecho de que digan, señores, las EPS son los que están controlando la vacunación, la SUSI la controlan las EPS, eso es un acto revolucionario, decir la verdad. Pero no entiendo yo esta actitud de algunos gobiernos locales que se echaron el modelo encima. Entonces, ¿por qué no son capaces de decirlo y ya? Nadie les va a decir que es culpa de ellos, pero el gobierno nacional se lava la mano con ellos permanentemente. Que todo salió mal en Bogotá, culpa de Claudia López. Que todo salió mal en Cali, culpa de Orgiván. Y no son capaces de decir, el modelo se maneja a nivel central. Es la situación que tenemos. Sí, realmente, doctora, uno de los temas que hoy precisamente está en discusión es el tema de la descentralización, el tema del peso de lo local. Nuevamente surge la idea federativa y ese es uno de los temas que está ahí, porque lo que se está viendo es una centralización terrible. Vea, hay una pregunta que me escriben acá. ¿Cuál es el verdadero sistema de salud que le pueda servir al país en el corto plazo? Y se alista María Dulmaique para la siguiente. Esa es la pregunta, doctora. ¿Cuál es el verdadero sistema de salud que le puede servir al país en el corto plazo? Bueno, nosotros vamos a presentarle pues ya la otra semana el decálogo con los 10 puntos que contendría la reforma. Nosotros estamos pensando un sistema de salud público descentralizado con prestación de servicios de salud público, privada, mixta, con fuerte componente de atención primaria en salud, con un Consejo Nacional del Derecho a la Salud constituido por el Estado y la sociedad civil en sus distintas representaciones y unos consejos territoriales de la salud que dictaminen la política pública, unos órganos administrativos debajo de esos consejos que asuman las funciones de las EPS y unas políticas públicas de determinantes sociales de la salud, porque la salud no es solo la atención de la enfermedad. La salud es que en el último plan de desarrollo tenía que haber el ministro de Salud discutido con el presidente cuántos acueductos y cuántos alcantarillados vamos a construir,
¿Cuáles son las políticas frente a las bebidas azucaradas que producen altas mortalidades cardiovasculares? ¿Cuáles son las políticas que vamos a hacer frente al asbesto y las enfermedades medioambientales? Esos son determinantes sociales de la salud que en Colombia no se han considerado y tienen que hacer parte del nuevo sistema de salud de acuerdo a la ley estatutaria, con además una política de formalización laboral que la tiene el magisterio. Nosotros en el sector salud estamos precarizados y tercerizados y digamos esos elementos son los elementos constitutivos centrales de lo que sería una reforma estructural al sistema de salud en Colombia. También hay considerado una política de control de precio de medicamentos en todos los eslabones de la cadena que permita un acceso a los medicamentos. Esto es una lucha contra los monopolios de las transnacionales farmacéuticas que venden medicamentos en Colombia más caros que en Suiza. Eso es otro de los puntos de fuga de recursos públicos de la salud y ese sería, digamos, otro punto a considerar allí. Perfecto, sí señora. Bueno, le doy la palabra a la compañera María Dulmay Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Doctora Carolina, gracias por estar aquí con nosotros. Le hago una pregunta teniendo en cuenta las dos grandes problemáticas que tenemos en nuestro país, como lo es pues, la pandemia que ya nos acompaña hace bastante tiempo, ahora el paro nacional. Doctora, ¿usted qué futuro próximo le ve a esta situación? O sea, nosotros podemos pensar que en 30, en 60 días, en 90, haya como una nueva luz, o sea, que haya como un respiro, que podamos ver que sí se van a organizar las cosas, que nuestro país como que va a tomar un nuevo rumbo, como que se le va a limpiar el camino, que nuestros jóvenes pueden seguir soñando, que ellos tendrán participación quizá en grandes estadios, por decirlo de alguna manera, que van a poder contribuir, participar, aprender, que van a poder tomar decisiones y como adueñarse de ese futuro que si seguimos como vamos, pues quizá no sea el mejor futuro que nosotros como papás esperamos para ellos, que realmente toda la capacitación, la educación que están recibiendo la van a poder aplicar en nuestro país y no como pasa en muchos casos que los muchachos piensan y luchan para ganarse una beca o el camino para irse al exterior. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy importante y muy compleja. Esto es digamos, un movimiento muy importante en Colombia. Siempre los movimientos generan inflexiones y transiciones. Puede ser hacia una transición hacia una democracia más amplia o puede ser también hacia el autoritarismo. Eso se ha visto en el mundo, que en medio de crisis tan profundas las sociedades opten por el fascismo y el autoritarismo. Ese, digamos, también es una salida. Sin embargo, en Colombia, ¿cuál es la preocupación que tenemos ahora? Primero, que la indignación social no se vuelve indignación política. La indignación social tiene que volverse indignación política, porque el problema es político. Si tú no impactas las estructuras del poder político del Estado, te enojaste, estás muy emberriondado, pero ahí no pasa nada. Y el régimen de alguna manera se ha recompuesto, es decir, Duque está caído en las encuestas, la última encuesta pues su porcentaje de desaprobación es altísimo, pero el régimen se ha recompuesto. A Vargas Lleras le ofrecieron otros 2 ministerios, incluyeron a Juan Camilo Restrepo como del Partido Conservador, cerraron el régimen, los organismos de control son de bolsillo de ellos, están en un cierre completo, entonces digamos que ahí no ha habido una ruptura propiamente de lo que es la institucionalidad estatal. Ellos, por la tosudez de los hechos, han tenido que hacer un reconocimiento de los excesos de la fuerza pública, pero el discurso es muy sofisticado porque ellos plantean eso como unas manzanas podridas, y unas manzanas podridas, aparte de eso, en el contexto de un país que tiene mucho quien pesca en río revuelto. Ese es en el fondo el discurso del ministro de Defensa ante la moción de censura. El discurso es fino porque él reconoce eso, él le toca reconocer porque no lo pueden negar, es imposible ante la presión internacional, CIDH, la Unión Europea, Estados Unidos, todo el mundo con los ojos puestos acá, pero ellos le dan la vuelta
Y finalmente terminan diciendo, no, eso es unas manzanas podridas, y aparte de eso, pues aquí hay narcotráfico, disidencias, entonces diluyen un poco la responsabilidad, pero evidentemente están jugados a la represión. ¿Qué nos preocupa? Y nosotros lo hemos planteado. El movimiento tiene unas tácticas que nosotros entendimos en su momento como los bloqueos, y los bloqueos fueron importantes en su momento para defender a las barricadas de que el ESMAD no los masacrara, para cerrarles el paso y poder, digamos, permitir de alguna manera que sobreviviera la gente, pero ya en este punto se está generando un agotamiento, eso agota, eso lo está utilizando muy bien el gobierno en su favor, porque esto es una disputa también por la opinión pública, por el respaldo ciudadano a la movilización y al movimiento. Entonces yo pienso que habría que replantear eso, habría que replantear ese tema de los bloqueos, porque si no eso va a terminar por agotar el respaldo político y social que tienen los ciudadanos con el paro. Sin embargo, digamos, el desplome de Duque es tan grande que pues evidentemente que ni aún así pues la gente le retira el respaldo. De hecho, dentro de las instituciones que suben su favorabilidad son los sindicatos, salen bien librados en la última encuesta de opinión, y eso es importante porque eso habla de una legitimidad que han ganado en este paro. Ahora, ¿qué es lo que habría que mirar como para darle una salida a eso? Nos preocupa que no haya una autorregulación, hay que condenar el vandalismo con toda, ante eso no hay que ser flexibles, la vulneración a la misión médica, para que eso no deslegitime o no termine por romper la dinámica y la legitimidad del movimiento, o darle por lo menos instrumentos al gobierno para descalificar el movimiento. Y me parece que ya hay un avance importante en el hecho de que el Comité de Paro tiene unos puntos de negociación, y esos puntos de negociación se comparecen con las asambleas populares regionales que están pidiendo cosas un poco parecidas a las del Comité de Paro. Yo leí inclusive el pliego de peticiones de Cali y el Valle, me parece una cosa sensata, me pareció bien, pero me preocupa que se impongan las posturas maximalistas dentro del Comité de Paro y que ese maximalismo del todo nada pierda credibilidad. Tienen que haber, digamos, unas propuestas factibles, sensatas. Al país se le tiene que ofrecer una salida política, esperanzadora, con propuestas alternativas factibles. Tú no le puedes mandar un mensaje al país de que vamos a salir a la calle pues para aullarle a la luna, pues. Entonces, ese, digamos, serían algunas consideraciones. Obviamente, esto tendrá que tener una resolución. Yo creo, nosotros creemos que no va a haber estado de conmoción interior. El gobierno ya se dio cuenta que la declaratoria de conmoción interior implica que esta decisión tiene que pasar por un control de constitucionalidad de la Corte, y ellos no se van a someter a eso. Ellos ya se dieron cuenta que tienen instrumentos suficientes vía decretos, resoluciones, sin control judicial y político, para poder mantener un control represivo, autoritario, y sin apelar a la conmoción interior. No veo, digamos, que eso se vaya a presentar, y así está la situación. Así estamos en este momento. Bueno, pues en esas condiciones, ¿usted creería que vuelven a meter el otro proyecto de reforma a la salud en las mismas condiciones? ¿O que también van a meter una reforma tributaria en las mismas condiciones? Porque creo que esos son dos puntos claves. Y esa es la pregunta pues, que todo el mundo se está haciendo. Bueno, ¿qué van a hacer? Incluso hoy El Espectador, por ejemplo, por primera vez, yo creo, planteó todo el problema del sector financiero, que están pagando muy bajas tarifas y que son los que más están ganando en este momento y que deberían pagar más. Entonces, ¿cómo ve eso, Pues ese riesgo, digamos, de que retiren el proyecto y lo vuelvan a meter en la alianza Vargas Lleras y gobierno, ya que Vargas Lleras es uno de los más interesados en el negocio de la salud? No en la salud, sino en el negocio de la salud. Ellos en este momento ya tienen
acordado cómo salir del hueco fiscal y de los recursos que requieren este año, ¿cierto? Nosotros creemos que lo que van a presentar es una reforma minimalista, un asunto minimalista. No era necesario que ellos se fueran lance en ristre. No sé ni siquiera si lo hicieron por hacer una provocación, pero eso fue demasiado torpe. Vos no puedes coger a un pueblo en una pandemia, en una hambruna con 60%, con 21 millones comiendo 2 comidas al día, 6 millones una comida al día y 100.000 aguantando hambre, a clavarle impuesto a la comida. Eso es excesivo, pues eso es torpe, a no ser de que haya sido una provocación. Ellos están pensando en una propuesta minimalista de reforma, chiquita, que les permita resolver los problemas que tienen que resolver este año y posponer el debate de la gran reforma ya para el próximo gobierno, dejarle ese hueco al próximo gobierno. Y en materia de salud, yo no creo, aunque uno no sabe, porque pues, ¿quién se iba a imaginar que ellos les diera por radicar esa reforma tributaria tan agresiva en un momento de estos? Pero yo no creo que el Congreso de la República se vaya a meter nuevamente a esto de una reforma a la salud, por varias razones, porque es que ellos ya están en campaña. Y el mensaje un poco que dejaron allá los partidos políticos es: ¿por qué nos vamos a hundir nosotros con esto? Por hacerle un favor a Cambio Radical. Esto es el pago de un favor político del uribismo a Cambio Radical, y ahí vamos a quedar en la mitad los demás. Por eso en picada se empieza a retirar el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Miras, se retiran todos y terminan dejando a Cambio Radical. Inclusive al final el Centro Democrático termina votando el archivo, más en la lógica de lavarse las manos y decir esto fue de Cambio Radical. Entonces realmente a mí me parece bastante impopular en un proceso electoral donde varios senadores allí tendrán que reelegirse, y la salud es un tema sensible en todo caso para el ciudadano, meterse en una situación tan escabrosa, porque los negocios ellos los están haciendo, los negocios con la salud los están haciendo, y Alejandro Gaviria enseñó muy bien a la tecnocracia del ministerio cómo, con decretos y resoluciones, se puede aupar contra reformas legales y constitucionales para seguir haciendo negocios. Yo lo que creo es que ellos van a introducir estos elementos vía decreto y resolución, sin pasar por el Congreso, callados, para continuar haciendo los negocios que ellos ya han venido haciendo. Y no se van a meter con el Congreso de la República porque es un desgaste innecesario. Me parece equivocado quienes de manera precipitada pretendan el 20 de julio presentar una reforma a la salud así sea alternativa. Yo no creo que se pueda presentar nada a este Congreso, menos un Congreso que está sesionando por Zoom, menos, digamos, sin que haya un consenso previo de la sociedad civil. Eso puede ser visto, digamos, como oportunismo, es inconveniente y no es necesario. Nos parece que tendríamos es que apelar al gran consenso social para mirar si en el 2022 hay un cambio, si esto escala a lo político. El cambio pasa porque se logre una recomposición del Congreso, que es que ahí es donde vamos a ver la catadura de la transformación y la transición real que va a generar esta movilización. En la conformación de ese Congreso de la República y en el nuevo gobierno, porque, insistimos, se abre una posibilidad que pueda haber un nuevo gobierno y por esa vía generar unas reformas de transición. Pero estoy pues adelantándome mucho porque el panorama es muy confuso. Estamos casi que en el día a día haciéndole el seguimiento a la coyuntura. Bueno, muchas gracias, doctora. El compañero José Luis Parra, le doy la palabra para que pregunte. Buenas tardes, doctora Carolina. Usted menciona que al país hay que hacerle propuestas serias y sensatas. Con ocasión a lo que acaba de mencionar, yo observo que el lunes la alcaldesa anunció un proyecto por 2 billones de pesos y que ella da un giro a los planes que tenía anteriormente con esta propuesta de 2 millones para supuestamente un rescate social y económico de la ciudad, que fue lo que ella mencionó, y dice que para así superar la crisis que ha generado la pandemia. La pregunta es, ¿cómo ve usted esa propuesta de ella, que si es seria, sensata, viable? ¿Usted cómo la ve, doctora? Bueno, el problema con la alcaldesa es la credibilidad. A mí me parece muy bien
que ella haya tomado una postura sensata y tardía de diferenciarse del gobierno nacional en términos del manejo de la fuerza pública y los derechos humanos, apelando a Vivanco, a la comunidad internacional, apelando a Human Rights para hacer documentación de los casos de vulneración de derechos humanos en Bogotá y pedir la presencia del CIDH. Esas son posibilidades que tiene Bogotá como contrapoder, además que pedir perdón a las víctimas. Me parece pues importante, aún cuando esa misma noche que hizo el anuncio, el ESMAD estaba reprimiendo pues en el norte de Bogotá y no hubo una manifestación expresa y concreta sobre eso, ¿cierto? Sobre ese rescate de 2 billones de pesos, habría que analizarlo. Debo decir que el plan de desarrollo de Bogotá, que me correspondió debatir en términos de salud, porque el Consejo de Bogotá pidió nuestro concepto como perito técnico experto, pues en materia de salud el plan de desarrollo de Bogotá era nada, era no hagamos nada, la inercia de la ley 100, no hay pandemia, no hagamos mayor cosa, con un presupuesto muy robusto, pero hubo una apuesta muy importante sobre el sistema distrital de cuidado, pero creo que eso no ha podido observarse, esa es la gran apuesta y el gran mojón de esta administración, el sistema distrital de cuidado, pero pues en medio de esta zozobra pues eso ni se ha sentido, pero hubo una fuerte inversión en recursos en megaproyectos de Peñalosa y ya con recursos muy comprometidos. Entonces, timonear esos recursos con otra destinación, no sé qué tan fácil sea. Y si puede ser, digamos, creíble. Como les digo, tendría que revisar si, porque lo que nosotros entendimos es que ya se habían comprometido recursos y vigencias que era muy difícil devolverle a la destinación porque no hubo una lectura, no hubo, es que en Bogotá hubo un problema y es que cuando se gana la alcaldía y en el país era una Bogotá y un país y cuando se posesionan era otra. La alcaldía era para un proyecto político más de centro izquierda, por la propia crisis. Vos tenías que haber timoneado inmediatamente el plan de desarrollo, previendo que la pandemia, y eso lo señalamos nosotros en ese momento en el Consejo de Bogotá, es que esta pandemia genera una crisis muy profunda, tiene que timonear hacia otras políticas, pero no se hizo porque tenía pues allí un gabinete con una vocación muy neoliberal. Por ejemplo, la Secretaría de Salud de Bogotá es el Ministerio de Salud, no se diferencia del Ministerio de Salud y con unos recursos muy abundantes, 16 billones de pesos es mucha plata para un cuatrenio, luego no puede salir un alcalde de Bogotá con cualquier bobada. Un alcalde de Bogotá tendría el poder para hacer una negociación propia con las transnacionales farmacéuticas rusas y cubanas e iniciar una vacunación en Bogotá. Es que se necesita ser audaces, porque tener los recursos. El Consejo de Bogotá había aprobado eso y la legislación aprobó que los entes territoriales podían hacer esas negociaciones. Ese es el tipo de anuncios que uno espera en materia de salud. No el anuncio de que abrimos un centro de salud. Es que son 4 billones de pesos anuales. Un centro de salud lo podemos abrir Tulio y yo. Mañana nos paramos Tulio y yo. Le enseño a Tulio cómo me ayuda a ser auxiliar de enfermería y ya. Entonces es la dimensión del poder que tiene una ciudad financiera. Los anuncios son buenos, pero insisto, habría que mirar porque los timonazos que ha dado la alcaldía de Bogotá han hecho que la gente dice, bueno, esperemos a ver si esto sí va a ser y habría que revisar eso que tanto soporte efectivo tenga porque direccionaron los recursos hacia muchas megahoras de infraestructura que en un momento de esto no eran necesarias. Bueno, le doy la palabra al compañero Antonio Eber Copete. Buenas tardes, presidente, doctora Carolina, compañeros, compañeras. Quisiera hacer la siguiente pregunta basado en lo que nos comentaba la doctora hace unos minutos sobre la posibilidad de que existiera una salida autoritaria a esta crisis política y social que se ha generado. Entonces, doctora, ¿considera usted que la forma en que se pueda disputar o se pueda, digamos, transformar esa situación de indignación esté a través de la elección de representantes, digamos, de los trabajadores, de los sectores populares en el Congreso? Es decir, los movimientos sociales también se están pensando
esa posibilidad para disputarle justamente a los políticos tradicionales el escenario de toma de decisiones trascendentales para el país. ¿Cómo ve usted ese panorama, doctora? Gracias. Bueno, lo primero es que a mí me parece que nosotros tenemos que dejar de estigmatizar al líder social que quiere ser candidato. Pero ¿cómo por qué? Es que el Congreso se tiene que nutrir y un parlamentario se forma en la lucha social. Y necesitamos más dirigentes sociales que piensen en este país democráticamente en el Congreso de la República para no tener congresistas inexpertos. La lucha social da mucha experiencia en la política y nosotros necesitamos tener un Congreso muy fuerte. Yo no estigmatizo eso. Que es que si es un oportunista, oportunista no, ¿por qué? Entonces, ¿de dónde se va a formar pues un parlamentario? Tiene que salir de las luchas sociales. Si usted convocó su comunidad a marchar y su comunidad le apoyó para usted sacar una votación importante, para la Cámara, pues láncese. Es que el Congreso es muy importante. Necesitamos una mayoría muy importante en el Congreso de la República porque en Colombia, digamos, hay una visión muy mesiánica. Entonces se cree que con un presidente de la República se logró todo. Claro, esto es un régimen presidencialista donde el Ejecutivo tiene demasiado poder, tiene mucho poder. Pero efectivamente, si tú quieres hacer un cambio en Colombia, si no tienes Congreso, es muy difícil. Entonces me parece que eso es una alternativa que hay que mirar. Yo votaría feliz por personas que hayan venido de estas luchas sociales, que se proyecten con la agenda que está pidiendo la gente en las calles, y me parece completamente legítimo, no hay que estigmatizarlo, y hay que respaldarlo dentro del espectro político que ellos consideren o partido donde quieran lanzar. Entonces me parece importante ahora, acuérdense en cómo llegó el nazismo. El nazismo apareció después de una crisis de la Primera Guerra Mundial en Alemania y se vendió como el nacionalsocialismo y terminó siendo el fascismo. Entonces, digamos que esas derivas autoritarias también han existido. Miremos el caso de ahora. Lo que nos puede pasar también en Colombia, estamos viendo escenarios, es lo que pasó en el Ecuador. Eso es lo que me preocupa. Y lo que va a pasar en Chile. Se rebotaron, salieron a las calles, hicieron una constituyente y no fueron capaces de organizar unas primarias para que la centroizquierda saliera un candidato único. Entonces, los independientes, el centro y la izquierda en Chile van con 5 candidatos y la derecha unificada con 1. O miren el fenómeno ecuatoriano. El pueblo mayoritariamente vota por una opción progresista en el Congreso, tienen la mayoría de votos, pero no es capaz el movimiento indígena de diferenciar en ese momento entre Correa y un banquero. Claro, tenemos diferencias con Correa, pero por favor, pues tenemos que poner, a mí, por ejemplo, el caso mío, si el candidato fuera el uribismo de Alejandro Gaviria, pues me toca votar por Alejandro Gaviria. Y me declaro en oposición a Alejandro Gaviria, pero votamos por él, porque no vamos a dejar pues ir al país por el despeñadero. Entonces, bueno, yo voy cerrando porque yo tengo otro evento y me están llamando. Listo, doctora. Pues realmente le agradecemos mucho que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Su presencia es muy importante y sobre todo, pues creo que nos ha aclarado todo el tema de la salud pública, la salud como un bien social. Y creo que en este momento las reflexiones que usted hace son muy importantes para todas y todos nosotros. Entonces, no sé qué quiera decirnos de despedida y nosotros pues quedamos muy agradecidos realmente. Les agradezco mucho por esta conversación tan agradable, tan amplia sobre tan diversos temas que nos convocan y pues siempre disponibles, atentos con Tulio, con el sindicato con quienes hemos convergido en distintas luchas, en la renta básica, en esto de salud, en la pandemia. Y muchas gracias por la invitación y también por el apoyo que han hecho pues como estas iniciativas que nosotros hemos tenido. Bueno, feliz tarde, doctora. Y Feliz a los tarde. compañeros, Chao.